Vamos a ver un poquito del sé, refiriéndonos a la responsabilidad, un poco a la culpabilidad. En español ya sabéis que puedo hablar de cero responsabilidad, 50% de responsabilidad o 100% de responsabilidad. Vamos a empezar con la responsabilidad total, ¿vale? Yo soy 100% responsable de lo que hago. Pues lo hacemos con el verbo tal cual. Por ejemplo, yo rompo el papel. ¿Por qué? Porque yo quiero, entonces yo rompo el papel. Yo, sujeto totalmente activo con mi cabeza, quiero romperlo. 100% de culpabilidad. Ahora tenemos cero responsabilidad. Yo no tengo nada de responsabilidad. ¿Cómo lo puedo hacer? Yo no soy importante, es el papel es importante y utilizo el sé. El papel se rompe. Me quito toda responsabilidad. Y la tercera opción es 50% de responsabilidad. Yo podría decir, el papel se me rompe, o se me rompió, o da igual, presente, pasado, da igual. El papel se me rompió. ¿Qué estoy diciendo? Que yo no estoy, es el papel se rompió a mí. De alguna forma yo estoy recibiendo eso. Así que quizá yo no quería romperlo, pero no sé, algo pasó, estaba jugando con el papel y ups, no quería, pero el papel se rompió en mis manos. Así que lo que tengo que hacer es poner el sé, que siempre es el sé de involuntariedad, y añado ese pronombre, se me rompió a mí, pero yo no tengo mucha culpa, pero un poquito sí. Hay muchas cosas con el sé, en otros vídeos haré otras cosas diferentes. Os voy a dejar unos ejercicios para que probéis y así vemos qué tal o los comentamos entre todos. Chao.